11:16 seguimos en PPP, Política, Plata y Pop, por FM Palermo. Quédense hasta las 12 del mediodía que vamos a estar, como les dije al principio, hablando de temas que nos interesan a todos. Hoy tenemos una invitada en el piso que aquí me acompaña para los que nos están viendo por YouTube, por nuestro canal de multimedia, la verán en el estudio. Y para quienes nos están escuchando, quédense porque vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, que es la seguridad urbana. Estamos con Adriana Kissman, ella es arquitecta. Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, Adriana, contanos de qué nos vas a hablar, que por ahí es más fácil para vos explicarnos sin que yo cometa errores, ya que vamos a hablar de leyes que hay que cumplir, que no cometa errores técnicos y nos puedas contar vos un poco mejor. Bueno, vamos a hablar de la Ley 257, que es una ley de seguridad urbana. Bien. Como nuestro país es muy joven, Sí. apenas tiene 205 años, estas cosas son nuevas y las personas no están acostumbradas a hacer un mantenimiento. Bien. Si vemos dónde nace esta ley, que es en Roma, en Madrid, ciudades que tienen más de 800 años, Sí. se cumple muchísimo porque, claro, hay desprendimientos, se producen un montón de situaciones que pueden lastimar o arruinar situaciones en la vía pública. Claro, estamos hablando de la conservación de edificios, de muchas historias que conocemos y ya hemos conocido en los últimos años, incluso de un balcón que se cae, ¿no? Una reja que se desprende, cosas que se ven comúnmente y que suceden porque no están conservados los edificios como se debería. Exactamente. Esta ley tuvo vigencia a partir del año 2000, a mitad de año del año 2000. Bien. Y todos los edificios tienen que hacer un trabajo que corresponde a verificación. Uh-huh. Las personas, arquitectos, que estamos a cargo de esto, tenemos que hacer un informe, es un informe técnico, Sí. donde miramos la situación de todas las caras exteriores del edificio. Bien, o sea, de lo que conocemos como las fachadas. Contrafrente, los aire y luz, inclusive vemos el tanque de agua, porque aunque no nos damos cuenta, el tanque de agua es un problema bárbaro, pues llegar a estallar, imagínate toda esa cantidad de agua que va por el edificio, arruina todo. Claro, no es que el portero se sube a una escalera y revisa y dice, bueno, más o menos está bien, no, No, las cosas claro las que tiene no. que hacer gente que sabe. Claro. Y esta ley comenzó a regir en el 2000 y se cumple. Y se cumple, el año pasado hubo un censo y la cuarta parte de los edificios solamente habían cumplido esta ley. Bien. Bueno, el fin de esta charla es que se conozca por qué se hace. Las leyes deben cumplirse, porque somos una sociedad donde está regida por leyes, justamente. Claro. Y debemos cumplirlas para poder convivir en sociedad. Hay casos que cae una esquina de un balcón y arruina un auto, otros casos que cae una maceta que está mal colocada. Vos me contabas antes una anécdota, ¿no? De un Sí. caso donde se cayó un balcón, ¿era? Sí, Sobre una no, camioneta. se ¿Cómo era? cayó una esquina de un balcón Ujú. arriba de una 4x4 recién comprada, te hablo del año 2001, 2002. Sí. Bueno, el señor, por supuesto, obró de una manera compulsiva contra los propietarios. Claro. Como no tenían la ley hecha, el seguro no lo cumplió, porque vos sabés que los seguros para poder dar el dinero tienen que estar todo en regla. Sí. Bueno, y tuvieron que pagarlo, porque el hombre no se conformaba con que le arreglen solamente. O sea, tuvo que pagarlo el propietario de ese Los 24 que eran de ese consorcio. del edificio. O sea, que también es importante monetariamente, digamos, para los propietarios de departamentos de un edificio, se tienen que fijar que esté cumplido. Esto se da un certificado, ¿no? ¿Cómo se da cuenta un propietario si su edificio está cumpliendo con esta ley o no? Bueno, se hace un informe, hacemos una visita, miramos todas las partes exteriores y presentamos un informe. Si está en buen estado, no tiene partes por caer, los aire acondicionados están bien, las ventilaciones, todo bien, le damos un certificado de conservación. Bien. Ese certificado de conservación es presentado en la municipalidad en fiscalizaciones de obras y catastro, Sí. que ellos certifican que uno lo presentó. Con ese certificado están unos años, tienen distintas duraciones según la antigüedad del edificio. Bien. Un edificio de 70 años no puede ser igual que uno que tiene 10. Claro. Los que están exentos de hacer esta ley son los edificios de menos de 10 años.
Bien, o sea, los edificios más nuevos. Los nuevos tienen que no requieren. Bien. Y un edificio es como un organismo. Cuanto más viejo se pone, más Sí, tenés que ir al seguro. médico. Esto también, cuanto más viejo se pone, más hay que mirar, hay que cuidar, hay que arreglar. Claro, seguro. Y esta concientización en los individuos es muy difícil, Sí, sí. porque en los consorcios hay de todo. No, Hay seguro. personas que piensan de una manera, otros que son legalistas, bueno, y es muy difícil cumplirlo. Un propietario le tiene que pedir, plantearlo en el consorcio, pedirlo al administrador, o cómo se da cuenta que tiene ese certificado. ¿Está pegado en el ascensor, digo, como la revisión de los ascensores? Sí, debería Oh, estar uno en poder del encargado ujú, o exhibido y otro en la administración. La responsabilidad es del administrador, claro, porque el administrador debe cumplir con esto. claro. Es solidariamente responsable con el arquitecto que hace el informe y da el certificado. Cuando uno hace una verificación y no está en buen estado, lo que se hace es, se da un plazo para que hagan los arreglos. Bien. Y se estipula qué tienen que hacer y cómo hacer para ayudar al administrador a hacer la tarea. Claro. Ahora ahí hay otro tema, digo, como ex propietaria de un departamento que vivía en un edificio, que es cuánto me va a salir, ¿no? Porque viene el arquitecto, digo, esto puede pensar alguien, viene el arquitecto, encuentra que hay algunas fallas o tiene que pagar el certificado, supongo que tiene un costo, Sí, ¿eso sí. impacta en las expensas o cómo serían No, los es costos? una ¿Son cosa temas tan simple. caros? Se paga aproximadamente 400 pesos por la certificación de la firma, la encomienda en el Consejo Profesional. Sí, La municipalidad no cobra un peso ni por nada. Lo hace cuando empieza la ley, sí cobraba. Luego, para que puedan los consorcios hacerlos, deja de cobrar. Y los honorarios que cobramos nosotros son alrededor de 2.500 pesos que lo pagan en 2 o 3 veces. O sea bien. que no tiene incidencia en Claro, un sí, en un consorcio. edificio donde hay, no sé, 20 departamentos, ya eso se licúa rápidamente, ¿no? Claro, no hay Eso- por qué no cumplirlo. Claro. No, además de, digamos, aunque sea un gasto extraordinario que tenga que pagarse, es un tema de seguridad. Digo, es una ley que hay que cumplir y es un tema de seguridad, Claro, ¿no? claro, porque la persona que está pasando por la calle le llega a caer algo, vos imagínate No, seguro. el daño. ¿Y sí, qué pasa cuando no hay certificados de ese tipo? Vos contabas esta anécdota de una esquina de un balcón que se cayó. Y bueno, tuvieron que afrontar todo ellos. Claro. Los seguros se fijan mucho que esté todo cumplido y las leyes hay que cumplirlas, porque una disposición, una normativa, bueno, se puede evadir de cierta manera, Mm. pero las leyes no se puede. No, seguro. ¿Y hay revisiones o inspecciones del gobierno de la ciudad o de algún organismo del gobierno de la ciudad como para ver los edificios que tienen este tipo de certificados? ¿O queda más librado al ámbito privado, digamos que cada edificio se No, ocupe? no, la municipalidad envía, cuando los edificios no hacen, y sobre todo los de mucha antigüedad, Ajá, envía una nota exigiendo que se realice. Los intima. sí, Pero a pesar de intimar, muchas veces la gente tampoco cumple. ¿Cómo se verifica esto? Que los administradores, cuando finaliza cada año, tienen que presentar ante un registro de administradores todas las cosas en orden. claro. Y una de las cosas es esta ley, la ley 257. Entonces los administradores tratan de cumplirla por esta razón, porque no les dan nuevamente su número de matrícula para poder seguir trabajando. Ah, bien. ¿Y si no hay multas? Hay o- multas que van desde los 10.000 a los 20.000 pesos, pero es como todo, no son tan aplicables, ¿no? No, En la historia no hay multas. no hay muchas aplicadas. multas, no. ¿Y esa multa la tendría que pagar el administrador o El los consorcio, propietarios? no, el consorcio. Claro, bueno, o sea que ahí es mejor prevenir que curar, ¿no? Por supuesto. Además de un accidente que se pueda producir, ¿no? Y lastimar a una persona. Realmente lo que se gasta es mejor pagar este certificado del que vos hablabas en cuanto a los costos que después pagar una multa Claro, de por ese supuesto. Además, les conviene porque uno hace una revisión tipo. Ujú. y explica qué es lo que está pasando. La humedad es lo peor que le puede pasar a un edificio porque corroe los hierros y pierden la rigidez de una estructura.
y ahí es donde se producen los grandes accidentes, que pueden caer balcones. Claro. Uno en ese momento pone qué es lo que pasa, cómo pasa, bueno, y a lo mejor con muy poco dinero arreglan y queda muy bien el edificio durante muchos años. Esta ley es distinta según la antigüedad del edificio. Sí. Los edificios con mayores antigüedades, más de 72 años, se hace cada 2 años. Sí. En vez, uno de entre 10 y 21 años, se hace cada 10 años. Claro. De todas maneras, el arquitecto es el que da el tiempo que tiene duración de ese certificado. Bien. O sea que si ustedes ven que hay algún arreglo que hacer y hay que ir verificándolo, que no está del todo Claro, alguna seguro. anomalía que no está del todo mal, pero que está empezando, es incipiente, ahí le pedimos menos años para poder volver a verificarlos. Perfecto. ¿Qué pasa con un arquitecto, por ejemplo, que hace un certificado si después ocurre algo? O sea, también es responsabilidad del arquitecto Sí, y el arquitecto está encima de los certificados que otorgó, me imagino, porque ahí está su nombre, ¿no? Y puede tener también Sí, consecuencias. se puede perder la matrícula, porque Claro. uno firma una cosa que no corresponde. Bueno, en este caso, yo en realidad no conozco casos que haya caído un edificio, o algo de un edificio Cuando que tiene esté un certificado. No, la verdad que no conozco. Claro, no sucede. Yo hice un montón de esto y nunca me pasó nada. Claro. Sí, yo me fijo y aviso a los propietarios o a la administración cuando vence para que reanuden la tarea y que volvamos a verlo. Claro, que no se olviden y pasen los 2 años y... Claro, y mucha gente quiere eximirse de hacerlo porque dice tengo planta baja solamente, pero igual una planta baja puede ocasionar algo, ¿no? Claro, aparte no solamente estamos hablando de balcones, ahora mencionamos ese tema, pero ¿qué es toda? Vos mencionabas algunas de las cosas que se revisan. ¿Qué más se revisan? Claro, Los el balcones, el tanque de revestimiento, agua. los aire acondicionados, ese es un tema muy importante. Eso es impresionante. En la ciudad de Buenos Aires yo veo Lleno. que afuera están los aparatos de los aires en cualquier lado. Y es muy peligroso, porque llegar a caer un aire acondicionado, Cargado, el daño que sí. produce. Sí. Pero uno lo mira, lo revisa, se da cuenta si está mal, cómo está el aire, ¿no? Cómo está colocado el aparato. Claro. ¿Qué más? ¿Calderas? No, calderas no, porque están en el lugar interno. Ah, Lo que ok, se eso no revisa es entraría. ventilaciones. Bien. Existen otras disposiciones que el gobierno de la ciudad ha impuesto, Ujú. como lo de edificio seguro, por ejemplo. Sí. Que edificio seguro es un registro que se realiza donde tiene unos ítems que hay que cumplir para poder que estés justamente el edificio seguro. Ah, y ahí sí incluye Y ese se tipo incluye de... calderas, ascensores, matafuegos, todo el resto de la jabalina, que esto es un tema que mucha gente no sabe ni lo que No, es. yo no, por ejemplo. Claro, en las cuestiones eléctricas, para hacer el contacto a tierra Sí. y que no vaya a dar contacto algo que uno toca, existen jabalinas, que es una especie de una lanza que se coloca tocando tierra, con profundidades de 40 centímetros a 2 metros. Bueno, esto, y hay que hacer las mediciones. Entonces, eso hace la seguridad para todo el edificio, Claro. en el interior, en las partes comunes, en los ascensores. Claro. Bueno, les recordamos a los oyentes que estamos hablando con Adriana Kisman, que es arquitecta, nos está hablando de estos temas de seguridad urbana y de lo importante que es tener un certificado hecho por un arquitecto, matriculado, responsable, que diga que el edificio en donde vivís es seguro y que haga los controles necesarios para que así siga siendo. No solo para la gente que pasa por la calle y puede tener un accidente con algo que se desprende del edificio, sino para uno mismo, ¿no? Cuando vivís allí dentro. Adriana, para terminar te pido que nos des alguna dirección o alguna sugerencia de cómo se contacta un consorcio, cómo es directamente cualquier administrador, puede recurrir a cualquier arquitecto, hay un lugar que los concentra o cómo se comunican con ustedes. Bueno, normalmente buscan en el consejo profesional o en algunas revistas como Consorguía, que son para administradores, Ajá. y buscan los arquitectos.
Cualquiera pueden contratar. Sí, los que no todos hacen esto. Perfecto, o sea, cualquiera que se encargue Cualquiera de que estas se encargue revisiones. de este tipo de revisiones, porque en esto tenés que tener cierta experiencia Exacto, de reciclaje, porque si no, no conoces este tema. claro, seguro. ¿Querés decirnos Yo algún puedo mail? dejarles Sí, un mail, sí. adrikiss29, Adrikiss con 2 S. con una sola S, Bien, todo Adri uno, y con K. con K, Adrikiss. con K, K y S, @yahoo.com.ar. Bueno, igualmente lo vamos a subir a nuestra página de Facebook y de Twitter, así que quien quiere contactarse con vos, se contacta primero con nosotros, se fija y ahí va a ver Exactamente. tu De cualquier dirección. duda podemos conversar. Bien, perfecto. Para sugerir también a los oyentes, les digo, si quieren sugerir alguna pregunta o quieren comunicarse con Adriana para hacerle alguna consulta y sobre todo para verificar o para saber cómo verificar si sus edificios tienen estos certificados, se pueden comunicar con nosotros, vamos a juntar algunas preguntas y después se las hacemos a Adriana y en otro programa seguramente las podés contestar. Bueno, Bueno, muchas gracias por haber venido, Adriana. no, al contrario. Gracias. Chao. But now